7:32. ¿Qué es lo que quiere, Flor? No, Flor y Melissa. La entrevista con nuestro invitado. Profesor, ¿usted no lo quiere saludar? ¿Qué dice? ¿Pero qué dice? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué está hablando? Cabina a el procurador de la administración, Rigoberto. Don Rigoberto González. Nuestro llamado. Está aquí en cabina, que usted no está. Él sí está. Buenos días. Es que no cabemos. Ajá. Buen día, profesor. Aquí cumpliendo. Gusto en verlo, procurador, como siempre. Gracias, igual. Mi respeto siempre. Oye, procurador, de lo más reciente a más hacia atrás en el tiempo, la Procuraduría de la Administración o en las oficinas que tiene la Procuraduría de la Administración en el área revertida, fue la responsable de acoger los documentos a los aspirantes a magistrados de la Corte. Ya ese proceso terminó, ¿no? Terminó ayer y hoy comenzamos las entrevistas por un tiempo de 25 días. Y finalmente, ¿cuál es la cifra, procurador? ¿Cuántos aspirantes? La cifra mágica son 95 aspirantes. 95 para un cargo. Un cargo, profesor. Bueno, a ver, el cargo del titular y el cargo del suplente. O sea, serían dos posiciones, ¿no? Sí, pero este último, el del suplente, además queda reducido. Sí. Solamente los que siendo funcionarios del órgano judicial sean funcionarios de carrera. Sí, los suplentes solo pueden ser los que son parte del órgano judicial que son de carrera judicial. Así es. Lo cual a mí siempre me ha parecido, no sé, con respeto a los abogados y al procurador, no veo por qué esa restricción, pero bueno, sabrán por qué hacen las cosas. Sí, profesor, la aclaro, es que esa restricción se da a raíz de las reformas constitucionales. Sí. 2004. Esa es una condición que establece la misma Constitución. 95 personas, hombres y mujeres panameños por nacimiento, abogados de profesión, con más de 10 años de ejercicio, panameños por nacimiento, 35 años de edad o más de 10 años de ejercer el ejercicio de abogado, para un cargo de magistrado de la Corte, que es el reemplazo de el magistrado Ayu Prado, ¿no? Correcto, así es, que termina su periodo ahora en diciembre de este año. En el cálculo de ustedes, procurador, esa persona, cuando inician por los próximos 25 días las entrevistas, me imagino que harán una recomendación y le enviarán no sé si una terna o no sé cuántos nombres al Ejecutivo. El Ejecutivo decidirá qué nombre manda al Legislativo. Todo ese trámite, ¿en cuánto tiempo ustedes calculan que sí, culminará? La que nuevamente reactivó la Comisión Especial de Evaluación establece un periodo de 25 días a partir de hoy. Y nada más una aclaración, profesor. Si bien la comisión, luego de las entrevistas, tiene que rendir un informe, en ese informe nosotros no podemos hacer recomendaciones. Lo que hacemos son consideraciones con respecto a los que hemos entrevistado. Y a partir de ahí, la comisión tiene la potestad de establecer lo que se llama una lista corta de los que consideran reúnen el mejor perfil para ocupar el cargo de magistrado en la Corte Suprema de Justicia. Y a partir de ahí, el presidente decide tal y como se lo permite, se lo establece la Constitución. Él es el que decide. Procurador. Bueno, en Consejo de Gabinete. El Consejo de Gabinete. Así es. De esos 95 aspirantes al cargo de magistrados de la Corte, yo sé que después que la persona cumpla con los requisitos puede perfectamente aspirar, y de hecho ustedes hicieron la revisión, pero de esos 95, a mí me llamó la atención y a otras personas en mi entorno el caso del director de ASEP, y me decían, está bien, él cumple con los requisitos, puede aspirar, pero pareciera que está ahorita como más preocupado en ser magistrado de la Corte que quizás en hacer su trabajo como director de ASEP. O sea, ¿cómo usted ve esa aspiración del señor director de ASEP? A ver, no pudiera yo hacer un juicio de valor porque eso es algo
que parte del mismo funcionario, en este caso Armando Fuentes Rodríguez. Lo que se ha estado cuestionando allí, o uno de los aspectos que se han cuestionado, es el hecho de que si a él le aplica o no una de las inhabilitaciones que establece la Constitución con respecto a quienes no pudieran ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, partiendo del hecho que él ocupa un cargo que tiene mando y jurisdicción. Pero ese debate no le corresponde a la comisión, sino en su momento al mismo Consejo de Gabinete y obviamente posteriormente a la Asamblea, de ser el caso que lo designaran a ocupar esa posición. Fíjese que estoy haciendo un análisis de suposiciones para que después no se diga lo que he entendido, además de ciertos cuestionamientos que se dicen que él es el ungido, ¿sí? Y nada más hago ese comentario por lo que acabo de señalar con respecto al debate que se va a dar y ya se está dando, si a él le aplica o no la prohibición que está en la Constitución, tal y como acabo de señalar. Pero no es el único, cuidado, ¿eh? Exacto. No es el único. Todo el mundo habla de Armando Fuentes como en efecto, es el director de ACEP, pero entiendo que no es la única persona que actualmente ocupa un cargo y que metió papeles. Sí, pero mire, esto me lleva a mí a tener que hacer esta aclaración. Yo dudo mucho, por la experiencia que ya hemos vivido, que en la comisión primero se haya dado una línea, incluyéndome a mí, desde luego, en el sentido de que tengamos que incluir en la lista a tal o cual persona. Eso no se ha dado y puedo decir que no creo que se vaya a dar, conociendo las personas que forman parte de la comisión. Y eso es lo que ha garantizado, en cierta forma, en parte lo que usted comentaba hace un momento, profesor, el tema de la credibilidad. ¿Sí? Credibilidad. Entonces nosotros tenemos que cuidar la misma comisión por lo que ella representa y por lo que representamos cada uno de los que la integramos, de hacer el trabajo lo más objetivo posible y con transparencia. Y dicho lo de la transparencia, se va a estar publicitando a través de CERTV y todas las emisoras y televisoras que quieran pegarse a la señal de esas entrevistas. Ah, todas van a ser transmitidas. Sí, a partir de ahora, tan pronto salgo de aquí, a partir de las 9 de la mañana. Bueno, procurador, yéndome a otros temas y entendiendo que nosotros preguntaremos y usted responderá lo que pueda. ¿Cómo no, profesor? Eso lo tenemos siempre aquí muy claro cuando hablamos con un funcionario del nivel del procurador de la administración. ¿Y qué nos puede decir el procurador de lo que para mucha gente, incluyéndome, quedamos un poco impresionados de haber ordenado el archivo de lo ocurrido de haber hecho uso de recursos del Estado, puntualmente de CERTV, para anunciar una decisión estrictamente político-partidista por parte del actual vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia? O sea, yo que no soy abogado dije, bueno, aquí sí hay un problema porque son recursos del Estado. La información salió de CERTV y luego se vio en los otros medios, pero fueron recursos de CERTV donde se grabaron y todo lo demás. ¿Qué pasó ahí? Sí, dos cosas, profesor. Es cierto que de parte de la Procuraduría de la Administración, luego del análisis de la respuesta que nos dio el director de CERTV, decidimos archivarla en cuanto a la posible falta a la ética. Pero con respecto al otro señalamiento de la utilización de bienes públicos con fines políticos, ese caso no está cerrado, pero no nos corresponde a nosotros. Nosotros responsablemente lo remitimos a la Fiscalía General Electoral, que es la que debe llevar a cabo esta investigación. Y con respecto al por qué la Procuraduría llegó a la decisión de archivarlo por el aspecto de la ética, porque la respuesta que nos da el director la da en función, uno, de lo que permite la misma Constitución y dos, lo que establece la ley que regula CERTV. Voy a leer la norma rápidamente de la Constitución. Artículo 140.
Dice así: los partidos políticos tendrán derecho en igualdad de condiciones al uso de los medios de comunicación social que el gobierno central administre. Por lo tanto, se podrá discutir, se podrá debatir y obviamente cuestionar esa situación que se dio. El problema es que desde el punto de vista constitucional y legal hay un sustento jurídico, ¿sí? Lo que habrá que determinar es lo otro. Si realmente hubo una finalidad o un uso incorrecto con fines políticos, que vuelvo y señalo, ya no nos corresponde a nosotros. Y esa explicación que dio el director CERTV es de acceso público, de manera tal que ahí se podrán ver las consideraciones adicionales con respecto a la decisión y a la conclusión que nosotros llegamos en ese caso concreto. Me voy a atrever a cuestionarle algo al procurador, Claro que sí. a quien yo le tengo muchísimo respeto. ¿Y por qué ese artículo usted acaba de invocar cuando en mi otra vida, yo hacía uso de ese artículo porque como dirigente de la Democracia Cristiana, yo era el que administraba el tiempo que la Democracia Cristiana hacía uso de, no me acuerdo si se llamaba Certeo o si tenía otro nombre en aquellas épocas. Efectivamente, los partidos políticos como institución, como organizaciones políticas reconocidas por el Estado. En este caso, y no es que yo quiero aquí crucificar al vicepresidente Carrizo, pero es que en este caso, yo me imagino la escena, procurador. ¿Sabes qué? Yo no voy a correr en estas condiciones, ellos están promoviendo a estas personas, y yo, porque creo que ese es el fondo de la discusión política a lo interno. Yo no estoy de acuerdo con esos nombres y yo voy a declinar. Oye, fulano, ¿quién es el director de CERTV? Fulano, mándame un camarógrafo y una cámara que voy a grabar algo. Y un director del CERTV, sea quien sea, no se va a atrever a decirle al hombre poderoso políticamente de la administración de turno, ministro, vicepresidente, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer porque eso es usar recursos del Estado para que un funcionario de una declaración política, no el partido PRD, porque no es lo mismo la institución partidaria reconocida por el Estado a que un funcionario haga uso del recurso para dar una información, en este caso una declinación. Pero usted y yo sabemos que un funcionario de ese nivel, de segundo, tercer nivel, no le va a decir a un ministro o a un vicepresidente, no, yo no le voy a mandar a la Cámara porque eso es prohibido. No se van a atrever a hacer eso. Uno que sí se atreve, o que sea un funcionario que conoce la norma y dice, no va para la Cámara para allá porque no lo puede hacer. Punto, final. Y yo le ponía el ejemplo aquí, procurador, a los oyentes. A mí me tocó organizar un mundial de béisbol aquí en Panamá y el buen amigo Samuel Luis Navarro pagó un afiche en el estadio Rod Carew que él nada más saludaba, un saludo, y para esos días Samuel Luis tenía aspiraciones presidenciales, pero el estadio Rod Carew es propiedad del Estado panameño. Y yo con mucho respeto le dije a la gente del equipo de trabajo de Samuel, digo, mira, qué pena, te devolvemos el cheque, pero ese anuncio no se puede poner aquí porque se va a prestar a un cuestionamiento político de que sí, es un saludo, pero todo Panamá sabe que Samuel está aspirando en las primarias del PRD y el anuncio no se puso. Pero bueno, para eso se requiere personalidad también. Pero coincido con usted, profesor. Fíjese que ha mencionado en varias ocasiones el aspecto político, que en este caso la Procuraduría de la Administración no tenemos competencia para entrar, uno, a investigar, dos, hacer esos análisis y dos, de ser el caso, tener que tomar una decisión si hubo o no la irregularidad que se señala. Por eso yo en eso quiero ser responsable. Uno, no es que lo que nosotros concluimos sea absoluto, es decir, no quede sujeto a cuestionamiento. Dos, lo otro es el por qué nosotros tuvimos obligadamente que remitirle a la Fiscalía General Electoral estas partes de la investigación, porque ese tema de determinar desde el punto de vista del uso con fines políticos no nos corresponde a nosotros. Okay. Eso no significa lo que usted acaba de señalar, que la actuación nuestra quede sujeta a cuestionamiento,
en la medida en que yo soy un servidor público y nuestras actuaciones quedan sujetas al cuestionamiento. Pero hemos tratado de explicarlo y sustentarlo responsablemente en cuanto hasta dónde llegan mis funciones, dentro de las cuales qué es lo que yo puedo hacer y desde luego qué es la otra parte que nos vimos obligados a remitirlo a la Fiscalía General. Entonces, entendemos, bueno, ya lo dijo, que en la otra esfera el caso sí sigue ya responsabilidad de las otras esferas. Así es, profesor. Fiscalía Electoral. Por extensión, señor procurador, la computadora, ¿cómo es? La mesa de nombramiento. Yo le decía aquí a Flor y a los oyentes, procurador, yo mire, yo la computadora nunca la he visto. Yo nunca la he visto funcionando. Yo no sé quién mete y quién saca datos, pero yo sí sé que existe. Nunca la he visto, pero la computadora sí existe. En la época de Endara, procurador, eso se hacía a mano y se anotaba a lápiz. Fulanito de tal fue nombrado en tal lugar y es recomendado de fulano de tal, o del legislador, o del dirigente, o del partido, a lápiz. Y le puedo dar hasta nombre quién lo hacía, pero a mano. Entiendo, tengo la información de que ahora lo hacen con computadora. Y que va más allá, dice, ¿quién? Gonzalo Lázaro, y no, él no está inscrito en el partido, él no se puede nombrar. No, pero es buena gente. No, no está inscrito, fuera. Sí hay una computadora que hace ese trabajo. ¿Esa investigación por dónde va? Esa investigación también tuvimos que cerrarla, profesor. También, ya la peste. Explico por qué, profesor. Y lo que dije hace un momento, lo reitero aquí. No se trata, no significa que lo que nosotros investiguemos y a la conclusión que lleguemos no quede sujeto al cuestionamiento. Pero lo hacemos en base a los hechos. Hecho primero, el Ministerio de la Presidencia, a través del viceministro, nos da una respuesta a la petición que hicimos. Y la petición que hicimos es, en efecto, la existencia o no, porque ese era el cuestionamiento, de la supuesta mesa de nombramiento. Y en la respuesta que nos da en parte el viceministro es el Ejecutivo, es quien tiene que llevar a cabo toda la coordinación de la administración pública. Y dentro de eso está obviamente el manejo de, a grandes rasgos, de personal. Y después la respuesta concreta es, no existe tal mesa de nombramiento. Ojo, profesor, fíjese, yo no soy una persona ingenua, pero también sé como procurador hasta dónde yo puedo investigar desde el punto de vista administrativo. Y esa fue la razón también por la cual nos enfocamos en el otro hecho cierto. Recordemos que esto fue unas declaraciones que da un diputado en el pleno de la asamblea, creo que en ese famoso periodo de incidencia. Y nosotros, leyendo la Constitución, nos encontramos dentro de las prohibiciones que tiene la asamblea ese tipo de o peticiones a otro órgano del Estado. Y lo que hicimos fue, al cerrar la investigación administrativa por el hecho de la existencia de la mesa de nombramiento, le dijimos a la asamblea, oiga, aquí hay una prohibición. Hubo unas manifestaciones de un miembro de la asamblea que puede encajar en esta prohibición y le estamos solicitando que ustedes, a través de la Comisión de Ética, entren a investigar y verificar si él pudo incurrir en alguna de esas irregularidades. Dicho de otra manera, le remitimos a quien tiene la facultad y la capacidad de tomar alguna medida en cuanto a ese tipo de casos, ¿sí? Entonces, yo sé que esto son situaciones complejas, delicadas, pero en el caso nuestro tenemos que tomar decisiones dentro de un término relativamente corto, que son 2 meses. Y esa es la situación que se dio en ese caso en concreto. Y eso me lleva a la otra parte, el tema de cómo se ingresa a la administración pública, que es donde está el tema de todo lo que implica el tema de la carrera administrativa.
que es un tema que no es que no se esté dando, pero que es un caso que está, una situación que está pendiente de hacerla mucho más eficaz. Procurador, y siguiendo con el tema, bueno, o con el vicepresidente Carrizo, la posible utilización de usos de recursos del Estado en el caso de utilizar el helicóptero para trasladarse a una actividad política, eso también tendría entonces que ser con la Fiscalía Electoral. O sea, ya la enviamos. Ayer yo firmé la resolución y la nota remisoria con el mismo propósito, porque quien denuncia señala en los hechos exactamente lo que acabas de señalar, Flor, que hubo utilización de bienes del Estado con fines políticos, y esa parte nosotros no la podemos investigar. Pero la pueden cuestionar. A ver, procurador, yo no sé si usted puede separar su función de procurador a la del ciudadano. No puede, profesor. Sí, voy a hacerle el comentario. Mire, por la sola participación que estoy haciendo en la Comisión Especial de Evaluación, hay personas que piensan y dicen que yo estoy incurriendo en un delito de abuso de autoridad. Eso lo he escuchado en varias ocasiones. ¿Y eso qué significa? Me están atribuyendo la posible comisión de un acto delictivo. La respuesta entonces concreta es, no es que no se pueda cuestionar, sino que yo ostentando un cargo público, hasta dónde tengo las limitaciones para poder tomar ciertas decisiones, ciertas medidas con respecto a la actuación de ciertos servidores públicos. Y en eso tengo que ser muy responsable. No es por temor, sino por lo que me permite la Constitución. Lo que le permite. Es reprochable desde el punto de vista de la ciudadanía, todos los actos. No hay un solo acto de ningún servidor público que no sea cuestionable, que no quede sujeto a reproches y, de ser el caso, a denuncias. Ahora, procurador, hay un tema que me gustaría, si es que le es posible, vertir una opinión. Lo que le respondió el viceministro García al procurador, desde el punto de vista técnico, es correcto. El ejecutivo, el responsable, la administración del recurso humano, etcétera, etcétera, es bien. Lo que no puede decir ni el viceministro García ni nadie es que lo que no debe ocurrir es que te nombro porque tú eres miembro del partido de gobierno, te voto porque tú eres miembro del partido de oposición, o no te nombro porque eres miembro del partido de oposición, o no te nombro porque no eres miembro del partido. Y eso está generando que Panamá, como discutíamos más temprano con Gonzalo, que Panamá en algunos temas, más que avanzar, se siga atrasando. Y que todavía en Panamá esté, aunque legalmente o aunque no lo quieran reconocer, la computadora sí existe. La computadora le dice quién es PRD, quién es panameñista, quién es cambio. Obviamente hay una información que la del Tribunal Electoral. Obviamente eso no hay que meterle neuronas. Pero bueno, nadie va a reconocer que la computadora existe. ¿Qué pasa si aquí un día un grupo de diputados propone que para ser funcionario del Estado es prohibido ser miembro de un partido político? Muy bien, eso voy a buscar la Constitución, creo que es el artículo 300. Deme un segundo, la tengo aquí. Dice así. Artículo 300. Los servidores públicos serán de nacionalidad panameña, sin discriminación de raza, sexo, religión o creencia y militancia política. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, no se puede aprobar una ley donde se establezca que usted no puede ocupar, en términos generales, tal cargo público porque usted está inscrito en tal o cual partido político. Eso nada más sería posible en el caso de un magistrado de la Corte, caso como procurador, que si nosotros no podemos estar inscritos en un partido político. Eso nos lo prohíbe la Constitución. Lo único que nos permite es el derecho al voto. Todos los demás servidores públicos, en principio, le aplica esta norma. Dicho de otra manera, uno, puedo militar en el partido que sea, y dos, y por esa razón no me deben votar si el gobierno, quien ejerce el gobierno es de un partido distinto, ¿sí? Y hago un comentario con respecto a eso, profesor.
A nosotros como procurador de la administración nos corresponde conocer, entre otros casos, cuando se dan destituciones o desvinculaciones de servidores funcionarios públicos. En ningún caso nosotros hemos visto que la desvinculación se dé aduciendo eso. Lo que sí se aduce es libre nombramiento y remoción. Y hay casos y casos. Hay situaciones donde has aplicado ese criterio, sin embargo la persona está amparada por una ley que lo protege. Por ejemplo, las personas que tengan cierto tipo de enfermedad, las personas con discapacidad. Y en esos casos, cuando la Corte observa esa parte, independientemente que sean o no de libre nombramiento o remoción, ha declarado ilegal la separación o la destitución. ¿Sí? Pero, procurador, con seguridad usted tendrá que estar de acuerdo conmigo en que en Panamá tenemos que resolver esto de alguna manera. Bueno, también lo podemos resolver culturalmente, cuando los políticos tengan un nivel de cultura más alto, más elevado, y esto cada 5 años, esta botadera de servidores, porque hay que abrirle espacio a los que buscaron voto en la elección, a los que me apoyaron. Eso es un atraso institucional terrible. Eso lo comparto 100% con usted, profesor. La otra vez me encontré con el profesor, creo que él era el papá del que fue contralor, el señor Kuzniecki, y utilizó la misma palabra que usted señala, profesor. Primero hay un problema cultural que termina reflejándose en nuestro comportamiento. Y ese comportamiento nos lleva a que si yo ocupo un cargo público, yo voy a nombrar a las personas amigos, amigas, por el simple hecho de esa situación y no tomando en cuenta su capacidad, su grado de formación y experiencia. Entonces, claro, ese es un problema del Estado. Y es un problema del Estado que lleva a que no haya una continuidad con ciertos programas, con ciertos proyectos, porque cada 5 años, cuando tienes de pronto un personal altamente calificado, sobre pretexto de que no entró con la carrera, lo puedes desvincular. Y es probable que se trate de un funcionario donde el Estado ya ha invertido en él. Invirtió, exactamente. Entonces han mandado a capacitaciones, a formación por aquí, y cuando llega el momento de un cambio de un gobierno a otro, fácilmente lo sacas del sistema. Pero ese es un problema estructural que se debe abordar con la seriedad que implica para dar otra concepción en cuanto a la forma de cómo se ingresa a los cargos públicos, que es lo que hemos tratado de hacer nosotros, por ejemplo, en la Procuraduría de la Administración. Cuando se da alguna vacante, se hace la convocatoria correspondiente a través de todos los mecanismos que eso implica. Ojo, no estoy diciendo que nosotros somos ahora el ejemplo a seguir, no, pero tratamos de hacer las cosas desde el punto de vista de la responsabilidad de ocupar un cargo público ese con la mayor objetividad y transparencia posible. Hay un elemento que ha sido muy debatido recientemente, procurador, y esto creo que es por ahí, creo que si no pasó por allí, podría pasar, porque el procurador es el abogado del Estado. Correcto. Finalmente, ¿se puede o no se puede ocupar 2 cargos en el Estado panameño? Voy a decir, pareciera una respuesta cantinflesca, pero cuando uno ve las normas en la Constitución, te dice sí y no, pero categóricamente. El principio esencial, no se pueden ocupar 2 cargos públicos en el Estado, porque es el único empleador. El tema vino cuando hay situaciones donde hay funcionarios, que ocurrió recientemente, que estaban en uso de la licencia con suelda de un cargo público ocupando un cargo de elección. Pero la norma es categórica. No se pueden ocupar 2 cargos públicos en el Estado. Y eso trae el problema de la simultaneidad en el ejercicio del cargo. A la vez que yo estoy trabajando en un horario de 8 a 5, por ejemplo, no puedo estar laborando en otra institución en el mismo horario. Porque con el caso de la Universidad Autónoma de Chiriquí, con seguridad dos casos hubo puntuales de 2 funcionarios que estaban en la UNACHI y al mismo tiempo en otro cargo. Nosotros investigamos eso
y se lo enviamos, uno, a la Contraloría para que verifique esa situación y dos, a la Procuraduría General para ver que determinen si hay una posible, un acto delictivo. ¿Por qué? Porque sí se acreditó algo, que se hicieron adecuaciones para que ciertos profesores de tiempo completo, en vez de elaborar en el horario establecido para todos los otros profesores, pudieran prestar sus servicios como profesores de tiempo completo en un horario radicalmente distinto. Por ejemplo, sábado y domingo. Entonces, eso sí hay que investigarlo, eso sí hay que verificarlo, y si hay las responsabilidades correspondientes, exigirlo así. Sí, ahí estaba el gobernador y el de responsable de la descentralización. Creo que Sí. exacto, así es. Y vuelvo y digo, Está- ya nosotros, una vez terminada la investigación, hicimos lo que acabo de señalar, Contraloría General y la Procuraduría General de la Nación. Procurador, hay algo que me llama la atención escuchando sus respuestas. Y el profesor sabe, Flor sabe, y los oyentes saben que a mí me encantan los temas internacionales. Y lo que estamos viendo en América Latina es el resultado de estados débiles, la gente hastiada del status quo. Los políticos y el Estado o el gobierno que dirige el Estado o los estados no están dando respuesta. Y podría pensar alguien que nos está escuchando en este momento que lo que hemos sintonizado durante estos minutos aquí con usted son excusas, excusas que limitan la función de una institución. Con toda esta parafernalia que le hablo, le quiero preguntar, ¿usted cree que Panamá, y siendo usted dirigente o líder de una de las instituciones del Estado panameño, tiene instituciones débiles en este momento? Obviamente que la respuesta es sí. Yo no puedo cerrar los ojos y pensar que estamos en el estado ideal, ¿sí? Incluyendo la Procuraduría y la Administración. Y a partir de ahí, obviamente que eso se refleja en la prestación del servicio de las distintas instituciones hacia la comunidad, que le resta efectividad y que cumplan la razón de ser, ¿sí? Y a la larga, entonces, eso repercute en la credibilidad que se tiene de las instituciones. Por ahí se habla desde ciertas posiciones doctrinales de Estado fallido. Yo no creo que nosotros hemos llegado allá, pero no estamos inmunizados de esa situación. Y eso entonces me lleva a la respuesta, que nosotros tenemos que tomar, que ser conscientes que llega un momento en que tenemos que formularnos como Estado y sociedad la reestructuración de la forma como estamos concibiendo la administración pública del Estado. Dicho de otra manera, o en efecto, el Estado está al servicio del ciudadano o no se está cumpliendo con ese propósito por otros fines. Y eso sí nos somete a una situación delicada, a futuro, a un hay un tiempo relativamente corto. Y hay que prestarle atención definitivamente a eso. Dígame, procurador, ayer ocurrió algo en Colombia, ahora que Gonzalo trae el tema internacional o la situación de la región, que no sé si usted lo pudo conocer. La Corte Constitucional de Colombia ha ordenado que se debe hacer un debate presidencial más. Las elecciones son este domingo. En una opinión del procurador Rigoberto González de acá de Panamá, ¿puede una Corte Constitucional entrar en un tema de que si se debe hacer un debate presidencial o no, uno más? Voy a verlo desde esta perspectiva, profesor. Primero, debo entender que hubo alguien que planteó una petición y que era de conocimiento de la Corte Constitucional para que este tribunal pudiera emitir una decisión como esa. Y quien hizo la petición debió haberla hecho dentro del sistema de los mecanismos que le permite al ciudadano, que era, viene unas elecciones y queremos que haya un debate entre los candidatos porque la ciudadanía tiene derecho a saber cuáles son las propuestas que están haciendo. Entonces quisiera pensar, para ser responsable, porque no he leído el fallo, que se trata de un problema
del reconocimiento de un derecho del ciudadano. Y uno debe preguntarse si en efecto la Corte Constitucional, valorando que en efecto se está ante un derecho de los ciudadanos, tiene que darse lo que acaba de señalar usted, profesor. Un Me llamó la debate. atención que una Corte Constitucional se pronuncie sobre un tema como ese, ¿no? Pero el Consejo Nacional Electoral de Colombia dijo que no. O sea, que no puede haber una obligación. Aunque la Corte Constitucional, repito, sea el órgano más alto en cuanto a la interpretación de las normas y leyes, el Consejo Nacional Electoral dijo no hay obligación. Y la Corte Procurador lo que alega es el ciudadano necesita y debe estar informado y por eso se necesita un debate a la hora o previo a la votación. Sin conocer el fallo, ese es el razonamiento que hago, ¿sí? Y cuando hay estos temas, recuerdo lo que dijo alguien con respecto a los temas constitucionales. Decía, los problemas constitucionales no son estrictamente de derecho, sino de poder, ¿sí? Y entonces esto tiene que ver más o menos con esto. Porque todo un tribunal como la Corte Constitucional Colombiana ejerce un poder. Luego, desde el punto de vista judicial, jurisdiccional, al interpretar la Constitución y dentro del marco del debate que se acaba de señalar. Y claro, ocurre que políticamente... Derecho como ciudadano. Lo que ocurre ahí, procurador, entendiendo el argumento suyo y lo que nos explica Gonzalo, es que políticamente, obviamente, si a alguien le interesa un debate antes del domingo, al señor Petro frente al señor Hernández. Eso es más que evidente, que Petro desbarataría a Hernández en un debate antes de las elecciones y después y cuando sea, pero bueno. Pero ya aceptó, acaba de aceptar con condiciones. Hernández. Dijo, voy a un debate con condiciones. La primera es que el debate se haga en Bucaramanga por temas de seguridad. Y la segunda es que yo respondo lo que yo quiero. Y la tercera, segunda es que, sí, obviamente él no se va a someter a esto. Pero bueno, qué curioso que la Corte Constitucional se pronunciara. Pero bueno, el procurador Rigoberto González nos da una lectura que hace sentido. El derecho del ciudadano a hacer la petición. Procurador, muchas gracias. Muy amable. Gracias a usted, profesor, por la invitación. Y aquí estaremos próximamente. Gracias. No se lo diga mucho a Flor, que después le voy a estar corretiendo. Saludos y suerte. Gracias.